Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del Grupo Raim. Mi nombre es Rodolfo Im y en esta oportunidad vamos a pintar una gran obra abstracta. En primer lugar les cuento un poquito, acá tenemos un bastidor de la marca Fénix Bastidores de calidad profesional. El mismo mide 50 centímetros por 50 centímetros. Lo primero que vamos a hacer en este bastidor, que no tiene ninguna capa de pintura, va a ser colocar el color crema, que en caso de querer armarlo lo pueden realizar con un poco de blanco titanio más un toquecito de ocre amarillo. Vamos a darle una base general con una esponja. Yo les muestro acá. Acá tenemos el color crema. Tomamos, descargamos parte en lo que es la paleta y empezamos a aplicar. Anteriormente a utilizar el grafito o un lápiz acuarelable, es muy importante que den esta primer base, porque lo que nos va a permitir poder reparar rápidamente lo que realizamos. Si ustedes en cambio comienzan a dibujar sobre el bastidor virgen, el grafito o el lápiz acuarelable o lo que utilicen, rápidamente se va a adherir en la superficie. El primer color que vamos a utilizar va a ser un siena natural.
El color que vamos a utilizar va a ser un azul talo y lo vamos a ir aplicando con la esponja un poco diluida. Todas estas capas están completamente secas y van a ver cómo va a comenzar a adquirir color y toda la atención y el foco va a ir hacia ese color, ya que todos los colores son muy terrosos. Acá tenemos la obra, quedó espectacular. Le aplicamos estos dorados que combinan perfectamente con este azul y los colores terrosos. Lo fui realizando con una manga previamente para darle prolijidad. Encinté muy bien, así los chorreados quedan completamente prolijos. Déjenme en sus comentarios a ver cómo les fue. Les agradezco todos los likes y muchas gracias por seguirnos en este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.